Nosotros encontramos temas alegres. Los traviesos. Los traviesos, allá vamos, eso. Nosotros encontramos temas románticos, encontramos temas melancólicos, románticos, pero también tenemos temas alegres. Sí, sí. ¿Cuáles son de Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí? De lo que yo recuerde, Los Traviesos de Mauro Matamoros, escrita en 1947, no aparece el dato lo descubro con la partitura de uno de los familiares directos en Arenillas de Mauro Matamoros. Los Traviesos en la polca, que después la denominan polca orense, y que Guido Garay le pone letra. ¿Sabías este secreto? La letra de Manuel Serrano, el general Manuel Serrano, es de Guido Garay, para una de las comedias, de aquellas comedias de carácter antigua, costumbristas, que escribía Rodrigo, para que el cuadro folclórico represente desde la teatralidad, la música y el baile tradicionales de Montubio, ¿no? Entonces, esa es de la provincia de El Oro. La jota es de Yaguachi, que es de la provincia de Guayas, de Galope, de la provincia de Guayas. El moño que se graba, no hemos hablado del moño Celos. Esta canción, esta letra la escribe un doctor de origen español, el doctor María Jesús Toral del Pozo. Este señor escribe la letra del moño. Tengo celos, tengo envidia del agua clara del río, que cuando vas a bañarte te acaricio, que no puedo hacerte nada. La música es de Manuel de Jesús Álvarez Loro, en un ritmo antiguo que el mismísimo Horacio Hidrobo Velázquez, en su libro Un hombre y un río, él habla del género moño que había desaparecido de las zonas agrestes de Manabí. Ese moño hemos nosotros visto en los bailes latinoamericanos, porque hay que hacer comparaciones o asociaciones con nuestras danzas y las danzas de Latinoamérica, que muchas melodías son casi parecidas, son muy iguales, porque se cruzan, porque además viene todo de España, o sea, en la diversidad de España y tal, ¿no? Cada quien se empodera de una música, la hace propia y le pone algo suyo, o sea, allí ya pasa a ser propio, típico del lugar, lo que se llama típico es propio del lugar. Entonces, aquí aparece ese moño, pero en Colombia aparece la moña que es casi que bailarse el moño. Entonces este baile entrelazado, porque bailes sueltos, tú sabes que hay bailes sueltos y hay bailes entrelazados. Y aparece el sombrerito de Manabí, aparece, bueno, las canciones populares son canciones realmente guayaquileñas, casi todas las que se compusieron allí son con tal. Aparece La casita lejana de los ríos, mancha negra mi poncho, hermosa. Ese es de Rodrigo, pues ya conté esa historia. Esa podríamos decir también es guayaquileña, ¿no? Está el galope de la provincia de Guayas. El alza no era riocense, repito, el alza después, por asuntos de identidad provincial, Rodrigo la pone como baile riocense, pero el alza nace en la ciudad de Guayaquil en 1880. Juan Agustín Guerrero la recoge como baile propiamente de zambos, de mulatos, de Montubio en la ciudad de Guayaquil. Entonces el alza vendría a ser un baile guayaquileño. Ahora recuerda que nosotros tuvimos la provincia libre de Guayaquil de 1740 la provincia libre a 1800 casi que 30, es decir, que después de haber sido también colombiano, fuimos 6 años colombianos. Entonces aquí se bailaban bailes regionales. Y lo dijo clarito Modesto Chávez Franco, los bailes montuos son bailes regionales, son bailes de toda la región. Así que ninguna, hasta creadas las provincias. Cuando se crea la provincia, por asuntos de identidad particular, cada provincia se empodera de una música, pero ¿sabes quién empodera? Rodrigo. Porque ¿sabes quién ayuda a fomentar la tradición? Es decir, que la tradición sea un símbolo de seña de identidad y de afirmación de identidad. Rodrigo le dice a Manuel de Jesús Álvarez Loro en Panamá, que estudiaba en el conservatorio, que vuelva acá y que vaya a su hacienda, Río de Oro, y recupere las canciones antañonas. ¿De dónde cree que aparecen los estudios folclóricos del Montubio y su música? Que se publica en 1929, la imprenta de La Esperanza, de hecho, por Rodrigo, porque los vínculos de Rodrigo con Manuel de Jesús están desde 1922, es decir, mucho antes de cuando aparecen los estudios folclóricos del Montubio y su música. Hay relatos y cartas de Rodrigo que los tengo en mi poder, donde Rodrigo está haciendo una carteada con Guido y con Manuel de Jesús Álvarez. Entonces, con Guido posteriormente, con Manuel de Jesús Álvarez, anterior
Y entonces Rodrigo, sabes que paraba en Chone, iba a la casa de Manuel de Jesús Álvarez. Y él es el que le dice que recupera, y él recupera un baile que está reseñado en mi libro Alza que te han visto, La Caminante. La Caminante que pone en los estudios, está la coreografía de La Caminante que yo logré recuperar en un baile de Chihuahua. Está la coreografía, cómo se bailaba La Caminante, no cómo se bailaba el amor fino, La Caminante. Porque él saca 3 bailes, La Caminante, la iguana, el amor fino. Entonces nadie habla de La Caminante. O sea, ¿dónde está La Caminante? La Caminante, La Caminante, La Caminante. Y resulta ser que La Caminante está en el libro Alza que te han visto mío. Y nadie conoce eso, porque el que no conoce mi libro no conoce el baile. Entonces hay que recuperar la coreografía, bailar La Caminante como tal. Aquí viene otra travesura. Sí, seguimos con el disco. La Caminante, esto es interesante. Porque decía, me contaba Guido Garay, que Naldo Campos le decía a Rodrigo de Triana, y es muy probable que Rodrigo, en su desesperación por tener esos 2 discos grabados por el sello Onis de Ifesa, de J. de Fero Guzmán, en el 71 y en el 73, la desesperación de él era que se reconozca estas músicas de tradición oral y otras de compositores altivamente costeños y porteños. Y entonces, porque el amor fino era pequeño y La Caminante era pequeña, recuperada en los estudios folclóricos de Manuel de Jesús, entonces Naldo Campo dijo, pues juntemos las 2. Y juntan las 2. En vez de hacerlos separados y que aparezcan como bailes populares o bailes de tradición, la juntan y la convierten. Guido fue el que le pone el primer verso del amor fino tradicional, Amor fino, no seas loco. Ya esa canción está en el disco como Amor fino, no seas loco. Pero era el amor fino nada más. El no seas loco aparece del primer verso del amor fino anterior, que es el amor fino, no seas loco, aprende a tener vergüenza, la que te quiso y la que no le hagan fuerza. Y pues, ¿qué pasó? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado ahí? Desaparece La Caminante, pues. No pudimos descubrir otro baile de Manabí que hubiera ayudado al cancionero del baile tradicional. O sea, La Caminante como caminante. Nadie en Manabí habla de La Caminante como caminante. ¿Alguna letra que tengas? La única, pues la que aparece en el disco pegada al amor fino, que tu madre está en París, tu padre está en batalla, el día en que te vayas. No me Pero dejes se de nota escribir. el cambio de los versos pues. y de la letra. Recuerda que Manuel de Jesús dice que nuestras músicas se parecen a las danzas europeas y a las polcas antiguas también. Está entre la danza y la polca. ¿Te acuerdas que te conté hace rato que había un género para baile que se llamó danza? Ese es el mismo género que él dice de la danza española antigua y de las polcas antiguas alemanas. Estas polcas y estas danzas la cruza aquí atrevidamente el arreglista musical. Claro, sin conocimiento de la historia de la música tradicional, porque eso se puede hacer. Los letrados solo lo hacen. Claro, ellos eran letrados. Pero un montubio no. Para un montubio no importa que el baile sea un baile de 1 minuto o un baile de 3 minutos. Eso, lo importante para el montubio es bailar los bailes y nombrar los bailes, significándolos con los nombres con los que apareció en el tiempo y le trasladaron a ellos desde la memoria oral. Sí, pero eso no pasó. Entonces juntaron y se convierte en amor fino y desaparece la caminante. Manabí hoy tiene que saber que allí hay otro baile que no está contemplado en el disco, que no lo contemplaron y que lamentablemente por esa razón. Tenemos 2 temas para cerrar que son álgidos porque son largos. De por sí, Rodrigo es álgido. Tenemos 2 temas. Primero, la forma de bailar cada uno de los temas, ¿no? Los pasos, las coreografías. Algunas cosas pues él vio, identificó y otras cosas él creó. Dentro de la danza, dentro de la planimetría, la coreografía, los movimientos, hasta dónde influye el desconocimiento o la falta de práctica dancística de Rodrigo y del cuadro Montubio, o sea, porque inicialmente hasta se burlaron mucha gente debido a la forma de interpretar esto, que más era un cuadro folclórico que un grupo de danza, ¿no? Sí, interesante lo que dice Fernando, pero te voy a decir algo que me contó Guido. Uno de los grandes burlones, podríamos decir, del cuadro folclórico de ese tiempo fue alguien que se denominó en el periodismo como filosofito. Este es el que casi destruye, este filosofito ya sabemos quién es. Este es el que casi destruye la primera gran posibilidad y que se descubre así los Montubios en la campaña de la creación del cuadro folclórico Montubio de Rodrigo de Triana y de Guido Garay. Este es el que los llama tácitamente que maricones a todos y les dice,
que no es posible que el cuadro folclórico Montubio, y que tiene que ver la condición de género, o sea, no tenía nada que ver, que el que sea o no sea tal, pero bueno, él en esa mirada conservadora, pero además dijo que algo así como que los vestuarios más desabridos, los bailes más desabridos, las músicas más como de dos tonos eran las músicas más simplonas. Fue este mismo filosofito, lamentablemente, este pobre hombre, para ponerle un descalificativo, no jamás entendió, ni siquiera conocía la historia de la música, ni la historia del baile, y tampoco entendió la historia del proceso fundacional del propio Rodrigo Chávez. No, pero bueno, eso es una anécdota que te cuento en torno a esto que quieres saber de los dos discos. La segunda cosa, repíteme la pregunta, mira, que me perdí en medio de toda la entrevista. La pericia dancística. Ok, la segunda, no tenían coreógrafo, pues, Fernando. Dice Rodrigo, dice Guido Garay, que al no tener coreógrafo, invitaron, ¿sabes a quién? A quien fue amigo nuestro, colega nuestro. ¿Quién crees que fue? Novoa. No, eso, Luis, entró después. Piero Jaramillo. Dice Guido Garay que llevó a Piero Jaramillo para que Pierito sea quien les ayude a crear las primeras coreografías. Están en las investigaciones, están en las grabaciones, Guido Garay contándome eso, y en la amistad contándome en la sobremesa. Esa historia no la conoce nadie. Y fíjate que yo, que fui amigo de Piero, fui un colega, ¿no? Fue un nunca Piero, porque Piero era muy callado, ¿no? Tú sabes, muy reservado. A Piero no le gustaba contar más allá de su proyecto de Santa Cecilia, ¿te acuerdas? Santa Cecilia, Santa Alicia. O sea. Y entonces, pero dice Guido que fue a Piero, y a Piero no le gustó porque Piero provenía del ballet clásico. Piero se coge y se fue. Entonces dice que él y Rodrigo, los dos, después invitan a Patricio Oleste, a la maestra Patricio Oleste, para un viaje que ellos tenían a Bogotá y a Caracas. Pero dice que él y Rodrigo, los dos eran grandes bailadores de música tropical guayaquileño, pues estaban en los bailaderos de Guayaquil. Los dos comenzaron desde el recuerdo de Rodrigo y las investigaciones de cómo bailaban los campesinos y tal, y le decía a Guido, el paso, tanto que Guido bailaba así el paso. ¿No te acuerdas? Que Guido cuando enseñaba a bailar decía, Guido, pues el paso era como golpeando el fuerte piso, como si estuvieras machacando algo o matando una cucaracha. Entonces Guido, que era tan alto, el paso de tonada. Entonces el paso de tonada está en la danza latinoamericana, en la danza diversa latinoamericana. Muchos bailan hasta en el chotis colombiano. Y entonces, y luego le dice, bueno, la polka. Solo te pongo ejemplos rápidos, ritmos rápidos por el tiempo tuyo, más tuyo que mío, en esta grabación. Y entonces le dice, bueno, la polka fue taco, punta, talón, nedes, taco, punta, tal, ya, la iguana, a ver, saca el machete, le decía. Y la iguana tiene que, tú sabes que la coreografía de ellos, que está descrita por Guido mismo en Proyección Estética del año 86 de la revista Opus, 85, Opus número 16, del Banco Central. Él dice que el Montubio sacaba el machete y le pasaba debajo de los pies. Y saltaba. Sí, debajo de los pies. Esa coreografía es de Rodrigo y es de Guido Garay. Y la hacía Pancho. Y la hacía, claro, después, claro, tu maestro, ¿no? Sí. Después la hizo él y creo que nadie más repitió esa coreografía después. No. Ya. Entonces, fíjate tú, pero era coreografía de Rodrigo. Ya, porque tal. Eran sencillas, diagonal, líneas, círculos. Pero, claro, tenía una clara comprensión de era lo que Rodrigo había podido recuperar. Había dicho, así me lo enseñaron. El paso de puerca raspada. No, que yo veía la chancha encebada y tal, le contaba la historia. Entonces el Guido decía, bueno, entonces será así. Tal, sí. Entonces nosotros hicimos los registros, hay registros, y los tiene, mi archivo lo tiene Juan Murillo Sandoval en Quito. Tú vieras los videos de los campesinos de Madrid cuando dicen que la chancha encebada era poniendo ¿cómo se llama? Esto de aquí, ¿cómo se llama? El empeño. El empeño detrás de la pantorrilla y como que hacías una inclinación hacia adelante, ¿no? Entonces, mira, cómo así, y así se fue reconstruyendo lo poquito, no importa, el galope. No, que don Juan Rugel le dijo que era como una especie de trote, de pasitos brincados, de brinquitos, como una especie de caballo de paso, ¿no? Y así, pero claro, la historia, yo me formé en historia.
desde mi enfoque histórico, la revelación de los documentos me dan otros datos, arrojaron otros datos, y entonces dice, sí, eran parte de los combatientes. Cuando los combatientes subían hacia Cuenca, entonces se bailaba el baile del galope, o la galopa antigua, que no era el galope del cual señalaba, pero era la galopa, que era el mismo galope. Finalmente es eso, o sea, hay que hacer nada más, es una concatenación, hilar esa concatenación histórica, ese dato histórico. Pero de ese antes de que te pases a otro, pero de esa ese galope, ¿a qué se lo dedican? ¿A los guerreros, a la milicia o al animal? No, nada que ver con el... a ver, ahí habían dos cosas. Hay danzas imitativas y danzas de representación. Eso hay que tenerlo muy claro cuando se estudia la danza de tradición oral o la llamada danza folclórica. Danza de tradición oral. Las danzas imitativas, como la de la iguana, son zoomorfas. Las no imitativas son de representación. Esas de representación casi nunca son zoomorfas, a pesar de que se cuenta el relato de que era como una especie de paso de caballo saltando la zona arriera, es decir, las zonas más tropicales, como el toc, 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 toc. Eso era lo que reseñaba y señalaba Rodrigo, y le decía, entonces, ¿cómo podría ser? Entonces, es muy parecido a cómo galopaban los caballos. Yo, si tú me preguntas a mí eso, yo te voy a descartar esa hipótesis, totalmente, porque hay datos históricos sonoros donde se dicen que los montubios golpeaban las rodelas de las espuelas entre taco y taco, y ese sonido te daba un sonido ejemplificador de cómo el galopar del caballo pudo haber, pero es decir, de imitación entonces y de representación, no zoomorfa. Y allí estaba el montubio, se había como empoderado, pero no era del animal, sino que él también había como descubierto en las rodelas, en el sonal de las rodelas y de los tacos, una nueva forma de bailarse el galope o la galopa o el galop en ese tiempo. Sí queda claro. Eso es importantísimo. Yo te pregunto a ti que eres maestro y yo que soy maestro, nosotros ya no bailamos, que sería lindo, no solo en el galope, en cualquier jota también, o sea, porque imagino que este golpe nos da... Es que ya no usamos en las escuelas tampoco. Ya a desaparecido. Porque nosotros al principio... No usamos el poncho, pero no usamos el poncho porque tú no me quieres devolver. No, tú dices que te regalé 4 y me quieres devolver uno. Bueno, en todo caso, el poncho montubio era importante para el baile tradicional. Hay que recuperar elementos de identidad del traje. El poncho importante, las espuelas importantes. El machete o el guardamano según determine la danza o el baile que se vaya a representar, no en todo. No vas a ponerle en una polca, le vas a poner machete. Aquí he visto unas cosas extrañas. En la historia de la danza he visto cosas extrañas. Lo que pasa es que en México bailan polka, hay una polka con un machetillo pequeño. Sí, pero los machetillos aquí también eran parte de, como igual que los cabrestos o igual que, por decirte, lo que se llama bototo, de mate ancho o alargados, eran para otros, las alforjas que lo bailaban los arrieros, o sea, era para otro tipo de bailes, o sea, pero nosotros no tenemos un registro de que yo te pueda decir, a ver, un montubio me dijo que el machetillo es tal, o que el machete tal. El machete casi siempre era para rozar, el 5 clavos, y el guardamano para bailar, porque era el baile elegante. O sea, el guardamano era para bailar, el machete no era para bailar, el machete era para trabajar. Entonces, cuando tú quieres en un baile... para defenderse. Para defenderse, sí, totalmente. Cuando tú quieres en un baile hacer una estampa, una alegoría de que estás rozando, se llama socolar, estás limpiando el terreno. Sí, por supuesto, ponte machete, pues ¿dónde? ¿Dónde lo vas a poner? Es un elemento nada más que te permite teatralmente, escénicamente recrear. En Colombia y Venezuela se usa... Usan machete, casi siempre ellos utilizan el machete simbólico. Pero bien, esa es una de las historias. Maestro Wilman, amigo, compañero, compadre. Ecuador actual sufrió un proceso histórico que se puede determinar con un gran estudio, pero llegamos al conocimiento de que en este momento tenemos 24 provincias a nivel del Ecuador y 200 y pico de cantones. Entonces,
En la región interandina y en la región amazónica, la mayoría de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades tienen identificado su vestuario. La provincia de Guayaquil, que atravesó un proceso histórico, incluso pertenecimos a Perú, etc. Luego se convirtió en la provincia del Guayas y también nacieron los ríos Manabí, El Oro, Esmeraldas, etc. Y nos encontramos con una situación particular. ¿Cómo identificar el vestuario del hombre y de la mujer por provincia? ¿Consideras que es un vestuario regional o que se puede hacer se podría plasmar poco a poco una identidad provincial a través de un estudio? Generalmente las municipalidades o los colegios realizan su vestuario de acuerdo al color de la bandera de la provincia o de acuerdo al color que más le agrade, ¿no? La calidad, el formato, la textura del vestuario costeño está generalmente identificado con una tela fresca y que a través de la historia fue sufriendo una evolución hasta llegar a esta época. ¿Cómo crees que podemos hacer las representaciones artísticas para que cada provincia tenga su identidad, o lo dejamos de manera generalizada como un traje regional? No he participado de tus charlas, no he escuchado tus alocuciones. Por favor, guíame. Bueno, verás, has dicho varias cosas en una sola pregunta, que podría yo responderte con varias respuestas, porque hay varias preguntas en la misma. El vestuario era regional. Así como los bailes fueron regionales, los vestuarios fueron regionales. Recuerda que no nos hacemos república sino hasta el 13 de mayo de 1830, lo que significa que nosotros seguíamos siendo españoles antes de ser independencia de Guayaquil en 1820, y antes del primer grito también nosotros éramos parte de la Real Audiencia. Entonces, pero acá, hablando particularmente, sujetándonos y focalizando el tema y la pregunta y la respuesta en relación a los montubios y la diversidad, nosotros tenemos que diferenciar eso. Primero, el vestuario regional pasa a ser el vestuario provincial desde el momento que las provincias se convierten en tales. Guayas, si mal no recuerdo, solo una no me puedo acordar. La última provincia en ser provincia fue la provincia del Oro en 1884. En 1860 la provincia de Los Ríos. En 1820 la provincia del Guayas. No recuerdo, después de Guayas sigue Manabí, pero no recuerdo exactamente la fecha de Manabí. Entonces, si hay una provincia con un vestuario definitivamente blanco-celeste, es la provincia del Guayas, porque el concepto de por qué hacemos uso de un símbolo, de una bandera o del escudo de cada una de las provincias fue planteado por Rodrigo de Triana. Volvemos a Rodrigo. Rodrigo es el primero en señalar en un escrito a través de Milupa y luego en el libro de Estudios de Idiosincrasia Regional, que para tener un vestuario alusivo a la provincia había que el vestuario regional bajarlo a la provincia con el color del escudo, con el color de la bandera. Eso es descubrimiento histórico es mío, pero quien lo planteó fue Rodrigo. Yo soy muy ético y muy honesto, porque hay que descubrir a Rodrigo en la dimensión de gran Rodrigo que nos planteaba. ¿Sabes qué? Hay una postal que tengo, a mi acuerdo, para compartirte, que yo hace muchísimo tiempo la descubro, más de 28 años o 30, la tengo en casa, donde se ve a Guido Garay pasando por una de las calles del suburbio de Guayaquil, con una pareja del cuadro folclórico con el blanco con celeste. Y resulta ser, de allí, que el municipio en la época tú sabes que los alcaldes han sido socialcristianos los últimos, de uno de los primeros alcaldes socialcristianos en la época de Febres, hay que decirlo así, aparece que el municipio es el que AUPA promueve y propone el vestuario mentira, y ahí lo descarto totalmente. Ese vestuario ya lo había propuesto el gran patriota Rodrigo de Triana, y las fotografías del diseño aparecen en el mismo disco, pues, Fernando.
mira uno de los discos donde está el cuadro y mira el color a uno de los vestidos. Mira el color a uno de los vestidos y uno de los vestidos tiene el blanco con celeste. Entonces, podrías decirme, sí, desabrido o lo que sea, pero era el blanco con celeste y más colorido del blanco con celeste lo tengo yo en la postal donde aparece Guido con el pantalón beige, con las botas, con espuelas, con cotona, con el pañolón rojo, con el sombrero de paja Montecristi y con el poncho al hombro. Entonces, ahí es cuando tú dices, vamos, aquí le voy a tirar abajo todo lo que la política, desde la impostura, nos dice que ellos empiezan bajo una política de mentira. Ellos se apropian de los elementos de identidad y luego después nos engañan y nos mienten. Entonces la cosa es reapropiarnos del concepto de Rodrigo, que para tener un vestuario más propio, más alusivo y tal, hay que primero estudiar el vestuario regional, la historia del mismo y luego ese vestuario plantearlo. Eso ya es planteamiento mío metodológico. Después de hacer un vestuario de corte regional para el baile regional que caracterice lo regional, entonces hay que bajarse a lo provincial. Cuando quiero bailar un baile de provincia, vamos, si voy a bailar el sombrerito, entonces me acerco mucho a un vestuario que caracterice más a lo manabita desde el escudo, desde la bandera, desde los colores de esa provincia, no desde los colores de otra provincia. Entonces yo vengo a incorporarle ahí esos colores simbólicos de afirmación de la identidad. Pero hay una tercera cosa, que eso sí es metodología. En el plano de la metodología urbana mestiza, desde lo artístico, el concepto de qué es arte en la urbanidad, qué es arte teatral, lo que es arte, la representación urbana, así hay un traje tercero que es el traje alegórico o el traje de fantasía. El traje que en cualquier parte del mundo le llaman traje de revista. Entonces es un traje más de espectáculo, más para la visualidad, más para otras estéticas. Y desde allí yo sí creo libremente, aun cuando yo soy un historiador de la cultura tradicional y del folclore tradicional, no significa que yo soy un purista, porque yo también tengo un ballet artístico. O sea, yo en Retrovador, si bien estudiamos el fondo y el archivo documental antiguo, las fotografías del siglo XIX y de principios de los años 20, nosotros revolucionamos en el sentido de, a ver, a esto hay que aplicarle esto porque los tiempos del clima y los tiempos históricos y socioculturales han cambiado. Y como han cambiado el formato de nosotros, un formato más para mercado, más para el turismo y más para la industria. No obstante, hay que respetar el diseño antiguo. Entonces, siempre yo respeté en la blusa que se llama polka, en la falda que se llama pollera, los tres vuelos en las faldas pollera, los encajes que aparecían en algunas, no en todas, y aquí las mangas, bombachas largas, las trenzas, ya no me pongo, Fernando, y ya no se ponen, tal. El único que logró rediseñar el traje antiguo y lo planteó fue Rodrigo con el cuadro folclórico. Y entonces las trenzas, todos los aderezos que trae la misma, el sombrero pastora los tenemos guardados, lo tenemos que casi que archivados. Ya no sacamos el sombrero pastora, nadie, o sea, no sacamos el sombrero pastora. ¿Y por qué no sacamos el sombrero pastora? No, ahora, había unas zapatillas, aquí podríamos hablar de eso, pero ese es el traje típico tradicional regional y los trajes por provincia. Habría que decir, a ver, vamos, yo estudié la historia y la fotografía antigua de la provincia de Los Ríos, de Manabí, de Guayas, de Guayaquil. El vestido es el mismo, el traje es el mismo, pero el traje de la alta alcurnia, de los grandes cacao, tal, de esos isabelinos, de los ingleses, de los napoleones. Cambia la tela. Sí, la tela del Montubio es una tela que se compraba en Popayán, es una tela muy pobre, muy prole. Esa tela se llamó zaraza. Esa tela zaraza la ocupaban las campesinitas acá. Las campesinitas no lo digo peyorativamente, la digo en el sentido del cómo lo decíamos esto Chávez, las gitanillas o las campesinas. Esas campesinas eran las que, claro, como fue una cuestión económica, entonces compraban esa tela de bayeta, la más pobre todavía, la de bayeta o la de zaraza. No vamos a comprar bayeta y zaraza, ¿para qué? Con esta calor. Hiciera casi como comprarse una especie de saquillo. O sea, es como que le vas a poner una cotona a un saquillo y te vas a morir de calor. Sí, y también se va a ver feo. Entonces ya eso es otra cosa. Lo que después Carvalho y otros le llaman proyección estética. No me gusta la palabra proyección estética. Nunca me gustó la palabra proyección estética. Porque no me significaba absolutamente nada. Entonces, yo sí creo que en el traje de fantasía se puede emprender una campaña para un poco proponer un modelo de vestido
que sea un modelo de vestido, no que pase a ser una moda del vestido, es un modelo de vestido que los trabajemos todos en el sentido de la fantasía y de la alegoría de la representación escénica. Pero no obstante, los elementos de afirmación identitaria del regional antiguo colonial y republicano, campesino, subalterno, arriero, ochazo y montubio, afro, sambo, mulato, etcétera, y porteño, sí tiene que guardar esos elementos que la historia de la tradición nos compartió, nos legó, y con ello nosotros decimos que orgullosos tenemos un traje que representa y recrea esas características diversas de la región, de la regionalidad y sobre todo de la ciudad y lo campesino. Eso es importantísimo. Narcisa de Jesús en su templo tiene una serie de monumentos, tiene una serie de fotos, de dibujos, estatuillas, donde presenta varios modelos de traje, ¿no? Los del hogar, que tienen un formato, la estatuilla con un tipo de sandalia que en este momento no recuerdo cómo se llama. Cutarra. La cutarra. Y en una de las fotos también se ve el uso del pañuelo. No se usa ya la cutarra, ni el pañuelo, ni el delantal para las escenas de trabajo y esas cosas. Claro, hay que emprender, te repito, Fernando querido, contigo hemos conversado 30 años, nos conocemos 35, desde que tú creaste tu grupo y yo creé el mío tiene 34, el tuyo 35. Desde ahí venimos hablando creo que nos hemos planteado una gran y enorme pregunta. ¿Acaso Guayaquil se pensó la ciudad, hablo desde los directores post cuadro folclórico Montubio, se pensó que tenía la razón desde la lógica supuesta, desde la supuesta lógica de que lo que estaba haciendo hasta allí era correcto, pero y lo que hicieron después de lo correcto, entre comillas, pasa a ser lo incorrecto, porque luego cada quien o a cada cual le dio la regalada gana de crear algo fuera de la historia, fuera de la cultura y fuera de la identidad. Y comenzaron a emprender una cantidad de estilos, de formas, de manera, con el simple supuesto argumento, mal argumento, enclenque argumento, de que este es estilo propio de mi grupo y mi estilo no puede parecerse al estilo del otro grupo. Entonces allí nosotros dejamos de tener vínculos con la tradición, con la historia y con la cultura, sobre todo con los campesinos y con la región, con los montubios en la totalidad, y comenzamos a dañar con una legión de gente, comenzamos a dañar la danza tradicional, el baile tradicional, comenzamos a metamorfosearlo. Pero ojo, de eso también ya nos lo descubría Rodrigo de Triana, un grupo que después de Rodrigo se crea, no quiero dar nombre, un grupo que después de Rodrigo y crea una Navidad Montubia. Él ya dice en una de las cartas a Guido, le dice, acaban de metamorfosear, ojo con este dato, la carta la tengo yo, acaban de metamorfosear la Navidad Montubia manabita del Chigualo, sobre todo, la acaban de metamorfosear un grupo de danzas que se creó en la ciudad de Guayaquil. Guido, hay que estar como atento a eso, y como a Guido era de esos líderes que pues ya ese grupo que quiera hacer lo que le dé la gana. Pero yo sí creo que desde ese tiempo, el 70, se hubiera más bien creado una política, es decir, no importa, no municipal porque siempre vivió a espaldas de estos procesos artísticos, pero sí una política ciudadana de defensa. Pero es que no se le ha dado importancia. Exacto. Entonces, como la misma ciudadanía vivía a espaldas, los mismos artistas que en ese tiempo, y entonces comenzaron a llegar directores de origen serrano a la ciudad. No, sí, directores de origen serrano a la ciudad, que traían danzas serranas a la ciudad, danzas andinas a la ciudad. No importa quiénes, yo no quiero tampoco dar nombres, pero comenzaron a venir más lo que supuestamente estos directores costeños hacían. Entonces hubo como una especie de competencia. Entonces comenzaban desde el ego, desde lo egoico, comenzaron a gestar un proceso, producto y resultado que hoy en día dañó la danza tradicional costeña en la ciudad de Guayaquil. Y contra eso sí me he rebelado, contra eso he escrito, he investigado, y hay libros que fundamentan y argumentan por qué razón hay que emprender una nueva campaña. Una campaña de, ahora sí,
vindicar la tradición y la historia a través del traje, podríamos decir, ese traje auténtico, tradicional, que nos vino y nos legó la historia y el patrimonio, pero también que nosotros podríamos un poco, vamos, alegóricamente, a fantasear en la recreación urbana mestiza del turismo, del museo, de la idea esta de universalizar nuestras danzas y nuestras músicas a partir de un producto más de mercado y más de industria, sin opacar. ¿Qué tal? Y entonces hay que volver esos vínculos. ¿Qué otra cosa ha dañado? Yo eso te podría decir. Los concursos de danza aquí han dañado la danza tradicional. Los llamados concursos, que son malos concursos porque no tienen bases, reglamentos y normas fundamentadas en el dato histórico, en la historia y en la cultura y en la memoria. Son cualquier cosa menos lo que debieron ser. Y entonces eso también ha dañado. ¿Qué otra cosa ha dañado? Que la prensa nunca descubrió, podríamos decirlo así, la documentación a sus gestores históricos, a sus promotores históricos en relación a eso. Escuchaban cualquier tontería y ponían en la prensa cualquier tontería. Entonces no era como la prensa del siglo XIX, que era una prensa que sí estaba muy cercana a la ciudadanía. Claro, Guayaquil era más pequeño, muy cercana a la ciudadanía y a los aspectos más identitarios del traje regional. Porque tú mismo lo has visto, tú apareces ahí ¿cómo se diría? Reencarnado en una de las fotos está del cancionero tradicional. De Manaví. Entonces yo creo que es importantísimo que sí se emprenda, no importa, sin estarse ya lamentando más. Yo dejé de ser, o sea, yo fui un tipo que siempre les dijo las cosas como debían ser dichas y la argumenté en mis libros. Pero hoy en día creo que más bien hay que trabajar con aquellos que quieren tener un vínculo permanente con el folclore y con su cultura, los docentes. Hacia allá apuntamos, a una nueva generación de docentes y de jóvenes interesados en hacer las cosas bien a partir de ahora. Wilman, el uso del pañuelo para florearlo y el uso de los cintos, de los cintos parecidos a los fra que se usan en algunas agrupaciones, ¿qué sentido te merece? Se parecen mucho a los bailes de Centroamérica y a los bailes colombianos. Sí. ¿Qué opinión te merece la utilización de estos argumentos? Bueno, nada tiene que ver con la tradición. Ya eso es un elemento del performance moderno, teatral y de representación. Esto, cuando acabas de topar algo muy sensible, los bailes, ayer lo dije en una conferencia que tuve, los bailes centroamericanos son bailes modernos que comenzaron a entrar en un proceso fundacional de reconstrucción de la danza y de la música. Esos bailes son casi que bailes urbanos que retornan al campo desde el concepto del mercado y de la industria. O sea, los bailes nicaragüenses, los bailes salvadoreños, los bailes hondureños, los bailes centroamericanos, menos lo de México, ¿no? Que tiene otra historia. Los bailes costarricenses, entonces son bailes que se comienzan a crear y a gestar. Que ya mismo, un ratitito, que me espere un ratitito. Comienzan a gestarse en relación a conceptos más modernos del coreógrafo, del director escénico y sobre todo... ¿Y el vestuario? El vestuario es moderno, es un vestuario hecho desde la lógica del modisto moderno de cada uno de estos países. Ese vestuario, ni en todo ni en parte, si estudias la historia de la danza tradicional, muchas de estas danzas desaparecieron. Pasa lo mismo que pasó con el Montuyo también, que de la República hasta fines de tal desaparecieron muchos aspectos de la identidad del traje y tal. Ahora, esto un poco ¿para qué? Para que se vea bonito, ¿para qué? Para que se vea interesante, ¿para qué? Pero no estaba correspondiendo. Yo fui uno de los directores supuestamente digo, creativo como otros que ponían esos cintos a la cintura y que le ponía el nombre de retrovador. Sí, porque también el baile latinoamericano mestizo urbano. Sí, pero no los campesinos bailaban así. Nunca un campesino hizo un cinto en la historia del traje y puso, me llamo Ramón Loor o Ramón Mendoza o Wilman Ordóñez Iturraldes y soy del recinto del caserío tal, ¿no es cierto? Pero eso ya hay que ser, en ese sentido, pues hay que saber qué es de la tradición, qué no es de la tradición, qué es de la modernidad, por qué ese elemento, por qué uso ese elemento y por qué me significa y me es funcional el elemento. Pero eso tiene que ver más con estas propuestas coreográficas, escénicas muy modernas. Nada tiene que ver con eso. Preguntabas
Eso sí es tradicional y es histórico. Cuando se dejó de bailar con el pañolón al aire, con el pañolón, el símbolo, es decir, el uso del bandereando. Bandereándolo es un símbolo simbólico de combate, de contienda y de cortejo. Eso sí está en la tradición oral de los bailes afro, mayormente afrodescendientes de los bailes latinoamericanos, desde el festejo acá hasta el baile del costillar nuestro, el mismo alza nuestro y otros bailes de jota de jurón o los bailes de chamba, ferengo y candil. Eso en la colonia está, y en la República el amorfino mismo aparece en una figura que está en el libro mío de la 4ª edición. Si tú ves la foto del diario El Perico en la 4ª edición del libro, tú tienes casi todos los libros. En la 4ª edición, ahí tú ves bandereando de tal, porque era un símbolo de contienda, no de señal de respeto de alcurnia ni nada, no, de contienda con un combate simbólico con la mujer, o la mujer combatía simbólicamente con el hombre. Eso es interesante en el uso y función y representación del pañolón. Gracias, Dios te bendiga, un abrazo grandote.